historias. Sin duda alguna, la leyenda del Mechudo es una de las historias más representativas de Baja California Sur. Entre la belleza del mar y la mística de sus perlas, este relato ha perdurado a lo largo del tiempo, convirtiéndose en una historia que, aún hoy, provoca escalofríos. Dicen que en las aguas del Mar de Cortés, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras el horizonte, podía verse la silueta de una montaña oscura. Los pescadores la llamaban el Mechudo. No era solo un punto de referencia, sino un lugar envuelto en supersticiones y miedo. Cada año, al finalizar la temporada de pesca, los buzos se reunían para extraer la última perla, una ofrenda destinada a la Virgen en agradecimiento por los frutos del mar. La tradición marcaba que, tras conseguirla, nadie debía volver a sumergirse hasta la siguiente temporada. Aquel año la ceremonia se llevó a cabo como siempre, pero un joven buzo, de cabello largo y desaliñado, con la mirada llena de ambición, observaba desde la orilla. Cuando los demás estaban listos para marcharse, él se lanzó al agua sin dudarlo. ¡Ey, ya no bucees más! ¡Ya tenemos la perla de la Virgen!, gritó uno de los pescadores. Pero el buzo, con una sonrisa burlona y una risa escalofriante, respondió: «Yo no voy por la perla de la Virgen, yo voy por la perla del diablo». El silencio cayó sobre la embarcación, un viento gélido recorrió el lugar, y las aguas parecieron oscurecerse bajo la última luz del día. Los pescadores se miraron unos a otros y esperaron a que el buzo emergiera. Pero los minutos pasaron, 1 hora, 2 horas, la noche cayó y el hombre nunca regresó. Se enviaron buzos a buscarlo, se exploraron las aguas una y otra vez, pero ni rastro de él. Ni siquiera el mar, que lo había visto crecer, devolvió su cuerpo. Después de semanas de búsqueda, los pescadores abandonaron el lugar y con ellos la tradición de buscar perlas en el agua. Años más tarde, algunos pescadores se atrevieron a regresar, pero lo que vieron los marcó para siempre. Bajo las aguas cristalinas, donde antes brillaban las perlas, un manto negro cubría el fondo marino. Pequeñas luces rojas titilaban entre las sombras, y en el centro lo vieron. Ahí estaba él, el buzo desaparecido, irreconocible por el paso del tiempo. Su cabello y su barba flotaban alrededor de su rostro. Sus ojos vacíos reflejaban la oscuridad abismal, y en sus manos sostenía con firmeza una gigantesca concha de madreperla. Dentro de ella, un resplandor siniestro, la famosa perla del diablo. Los pescadores sintieron un escalofrío recorrer sus cuerpos. El agua comenzó a agitarse sin razón aparente. Las lanchas se mecieron violentamente. Un susurro gutural emergió de las profundidades, como si algo o alguien los estuviera observando. Nadie se atrevió a quejarse ni a quedarse mucho tiempo desde ese día. Aquel lugar quedó marcado por un miedo inexplicable. Los pocos valientes que aún pasan por ahí dicen que las lanchas se mueven solas, que el agua se oscurece de repente y que, si te atreves a mirar hacia el fondo, puedes ver la figura de un hombre flotando en las sombras, aferrado a su tesoro maldito. Así nació
la leyenda del mechudo. Y hasta hoy, ningún pescador se atreve a desafiarlo. Aunque, si alguna vez pasas por estas aguas y sientes que algo te llama desde abajo, ten cuidado, porque el mechudo podría estarte buscando. Que tengan muy buenas noches. Suscríbete, mándanos tus comentarios, tus historias para convertirlas en narraciones como esta. Búscanos en Spotify, Amazon Music, iHeartRadio y Apple Podcast. También nos puedes mandar un correo a paranormalyovnis@hotmail.com.